Hola a todos. Bien, hoy os traigo la segunda parte del tema que iniciamos el día viernes, hace unos días, sobre comida. En esta ocasión, como os dije al finalizar la primera parte, vamos a tratar una serie de textos controversiales que están en el Nuevo Testamento en relación con la alimentación y la comida. Vamos a ponerlos todos en contexto. Antes de empezar, por eso, vamos a hacer un pequeño resumen de la parte número 1. En la parte número 1 hablamos de la dieta que Dios dio al hombre antes de pecar, Adán y Eva, la cual consistía en ah, alimentos que tuvieran semilla y frutos de los árboles frutales. Luego vimos la dieta que dio el hombre después de pecar, la cual eran plantas del campo también, se añadía a estos frutos y a estas plantas con semilla, pues las plantas del campo. Luego vimos la dieta que tenía Noé antes de entrar en el arca, también vimos que era completamente vegetal. Vimos la dieta que dio Dios después del diluvio a Noé, a causa de que estaba todo arrasado, les permitió también comer animales ahí. Luego vimos la dieta contenida en la Torá, específicamente en Levítico 11, donde vimos toda una serie de animales que se podían comer y una serie de animales que no se podían comer, y también una serie de instrucciones higiénicas respecto a los utensilios, como los platos, los hornos, etc. También vimos y hablamos sobre las leyes alimentarias que estaban contenidas en la Torá, específicamente en Levítico 11, pues no eran solamente para los judíos, y dimos la explicación al respecto. También descubrimos que el concepto de puro e impuro que aparece en Levítico 11 ya estaba presente en el Edén, cuando el Señor les dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que podían comer todos los árboles menos de uno, el de la ciencia del bien y del mal. Aquí ya vemos el concepto de puro y impuro. Puros todos los árboles, menos uno, del cual no podréis comer, por tanto será impuro para vosotros. Luego también comprobamos que el conocimiento de animales puros e impuros ya era sabido por el pueblo de Dios de antes del diluvio, no es una cosa a partir de Moisés. Y bueno, lo fuimos demostrando a través de textos bíblicos. Y finalmente vimos personajes bíblicos anteriores a Moisés que guardaron toda la ley, según la Biblia lo indica. Fue el caso de Abraham y el caso de Job, por ejemplo. Bien, todo esto está explicado bastante ampliamente en la parte número 1, por tanto, si alguien lega este vídeo y no ha visto la parte número 1, por favor que empiece viendo la parte número 1 y luego vaya a esta segunda parte. Bien, antes de empezar, también tenemos que plantearnos cómo debemos estudiar la Biblia. ¿Cómo lo debemos estudiar? De forma orgullosa, leyendo lo que nosotros queremos leer, leyendo lo que nos han enseñado, lo que nos explica nuestra dominación, lo que siempre hemos creído, lo que nos dice nuestro padre, nuestra madre, lo que nos dice el pastor, lo que nos dice nuestro hermano que sabe tanto de la Biblia. ¿O debemos pedir a Dios en oración que nos muestre lo que hay en su palabra, los tesoros escondidos, la luz que tiene para nosotros individualmente? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Estudiando con orgullo, queriendo poner a Dios a nuestra medida o queriendo nosotros llegar a la medida de Dios y ver qué nos tiene que decir Él? La Biblia dice que tenemos que ser como niños y Jesús habla bastante de los niños, que si los que sean como niños entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, deberíamos estudiar la Biblia como este niño, pidiendo al Padre sabiduría, yendo a su palabra con humildad y queriendo ver qué tiene para nosotros, aunque lo que descubramos contradiga por completo nuestros hábitos diarios, nuestros hábitos de vida o nuestras creencias. Recordemos que hay dos caminos. Uno es el del amor, que según Romanos 13:10 es el cumplimiento de toda la ley, porque el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, amando, poniendo el amor como base y fin de todo, podemos cumplir la ley perfectamente y podemos seguir los requerimientos que Dios nos pide. O bien podemos seguir el camino del orgullo, que es el camino de Satanás, el camino que separa, que divide, que provoca contiendas, que provoca malas situaciones. Nosotros decidimos. Os digo esto porque en este tema en concreto, que vamos a ver ahora sobre los textos controversiales sobre alimentación que hay en la Biblia,
hay mucha discusión y muchas veces las discusiones son de forma no adecuada. En vez de mostrar la información que dice la Biblia con amor y humildad, lo que se trata es de convencer al otro, sea como sea, de que yo tengo razón. Y eso es seguir el camino del orgullo. Debemos estudiar la Biblia, tanto en ese tema como en todos, de forma humilde para ver qué Dios tiene para nosotros. Y de esta forma poder divulgarlo a los otros con amor, tranquilidad y queriendo que el otro aprenda o queriendo que el otro se entregue a Dios de verdad, no para ganarle o humillarle. Por tanto, teniendo esto en mente, vamos a empezar el tema de hoy. Como os he dicho antes, se trata de textos controversiales que hay en la Biblia sobre comida, los cuales la mayoría del mundo cristiano da una interpretación y una minoría da otra. Tenemos que comprobar qué dicen los textos y así sacaremos lo que Dios nos dice a través de su palabra. El primero de los textos, vamos a ir por orden tal como aparecen en la Biblia, se encuentra en el Evangelio de Marcos. Es Marcos 7, del 1 al 23. Son palabras que Jesús dirige a los fariseos y a los escribas, que en cierto momento lo abordan para comentarle una serie de cosas que ven que no están haciendo bien sus discípulos. El texto dice así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Por tanto, vemos que la situación que se presenta en este capítulo y que se va a desarrollar en los siguientes versículos es que los discípulos de Jesús están comiendo pan con manos inmundas, no se las han lavado, y los fariseos y los escribas, pues, aferrándose a tradiciones humanas, a las tradiciones de sus ancianos, las cuales dicen que si no te lavas muchas veces las manos no puedes comer porque vuelves la comida inmunda, pues le echen en cara esto a Jesús. ¿Cómo no se pueden lavar, cómo no se lavan las manos tus discípulos si saben que nuestra ley dice que se tienen que lavar las manos muchas veces para poder comer? Y volviendo, sigue diciendo el texto, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Vemos que también en la ley del Talmud había directrices como lavar los vasos de beber, los jarros, los utensilios, los lechos, etc. Le preguntaron pues, habiendo visto todo esto, le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por tanto, hemos visto que hay una tradición de los ancianos, la cual indica que te tienes que lavar las manos varias veces antes de comer, si no, no puedes, y tienes que, seguir una serie de pasos para el lavamiento de los vasos, de los jarros, etc. Y los fariseos y los escribas le recriminan a Jesús que sus discípulos no sigan su ley. Y él que les dice que son unos hipócritas, porque se basan mucho en la letra y en su letra, porque todas esas tradiciones no están contenidas en la Torá, son tradiciones y leyes añadidas por los judíos, por los sabios judíos, pero su corazón está completamente lejos de lo que es el espíritu de la ley y del amor hacia las personas. ¿Y qué les dice? Enseñáis como doctrinas mandamientos de hombres, que eso es lo peor. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios,
todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Por tanto, aquí vemos a Jesús que les está recriminando una serie de cosas. La primera es que se aferran a las tradiciones de los hombres y de los ancianos y lo ponen como ley por encima de la Torá, y resulta que luego también tienen en menos a los mandamientos que dio a Jehová a través de Moisés en el Sinaí, como honra a tu padre y a tu madre. Esto es el quinto mandamiento en el Decálogo. Pues vemos que los fariseos lo rebajaron y dijeron, no, no, solo haz esto para ayudarle y ya está, ya lo has hecho todo. No dejan ir más allá y hacerlo todo por un padre y una madre, el cual dijo Dios que se tienen que honrar, y es el primer mandamiento con promesa. Por tanto, vemos que la situación es esta. Porque ahora iremos entrando en una serie de versículos controversiales que hay en este capítulo, pero antes tenemos que tener claro cuál era la situación y era esta. Jesús yendo en contra de las tradiciones de los ancianos, que es lo que le reclamaban a los judíos a él sobre sus discípulos, que no la seguían. Versículo 14. Y llamando así toda la multitud, les dijo, oídme todos, este es Jesús hablando, y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. O sea, aquí Jesús está diciendo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ahora veremos la explicación que da Jesús de sus palabras, porque son bastante interesantes y hay que entenderlas. Los discípulos no las entendieron, y ahora viene la explicación de Jesús. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Por qué no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Y esta es la frase controversial de ese texto. La mayoría del mundo cristiano, la mayoría de gente que lee este texto, dice, ¿ves? Aquí Jesús está haciendo limpios todos los alimentos, por tanto podemos comer de todo. Las directrices alimentarias contenidas en el Antiguo Testamento están completamente invalidadas y ella no sirve para nosotros. Jesús ya lo hizo limpio todo y lo dice claramente. Mateo 7:19 dice, esto decía Jesús haciendo limpios todos los alimentos. Pero bueno, eso es leyendo en nuestra mentalidad, con nuestros ojos, con nuestra cultura, con nuestro entorno. La Biblia por eso es un todo que es uno y tenemos que ver qué significa la palabra alimentos aquí. Para Jesús, que era judío, y para todos los que le estaban escuchando, que es en un contexto hebreo, en un lugar hebreo, ¿qué significa la palabra alimentos? ¿Qué tenían los hebreos en mente como alimento? Pues simplemente lo que decía la Torá, lo que dice Levítico 11, lo que dice Génesis, lo que dice Deuteronomio. Los alimentos son los animales permitidos por Dios para comer, las plantas permitidas por Dios para comer, etcétera. No está, cuando se habla de alimentos no hace referencia, por ejemplo, al cerdo, al cual es inmundo según Levítico 11, al conejo, a la liebre, al marisco. Evidentemente, aquí está hablando solo, en mentalidad de aquel momento, de los alimentos permitidos por Dios en su ley. Si no hubiera sido así, en el siguiente versículo probablemente veríamos, y los fariseos y los escribas agarraron piedras y lincharon a Jesús ahí mismo y lo crucificaron ahí mismo, porque hubiese invalidado por completo la Torá, y la Torá no se puede invalidar nunca. Por tanto, tenemos que tener claro esto, el contexto de la época, a quién se refería y de qué está hablando. Alimentos, la palabra alimentos no se refiere a toda cosa que se pueda comer como pensamos hoy en día, sino que se refiere solo a los animales y a las plantas, a las hortalizas que están permitidas por la Torá para comer. Y por eso los hacía limpios, porque si recordáis el contexto, veníamos
de que los escribas y fariseos acusaron a Jesús de que sus discípulos comían alimentos sin lavarse las manos, y eso en su tradición convertía el alimento en inmundo, en impuro, no se podía comer. Por eso Jesús decía aquí: no os preocupéis de las tradiciones del que habéis puesto vosotros de los hombres. No os preocupéis de las tradiciones de vuestros sabios, que invalidan la ley y ponen su ley por encima de la Torá, rebajando así los mandamientos de Dios y añadiendo otros que no están para nada presentes en la Torá. Por eso dice: se hacen limpios todos los alimentos. No, por comer con manos inmundas no se vuelve inmundo un alimento que Dios ya hizo limpio en su Torá. Evidentemente, siempre es mejor lavarse las manos antes de comer y lavar los vasos donde se va a verter el líquido para beber y los platos, etcétera, pero no se puede hacer de eso una ley, y si no se lava uno las manos o no limpia el plato, pues ya los alimentos quedan inmundos y no puede comer. Esa es la diferencia. No podemos hacer ley de algo que no sale en la Torá. Por eso, en ese contexto dice: lo que coméis va al vientre y luego lo echáis, va a la letrina. Por tanto, no os preocupéis por si os dicen a los ancianos que si no os laváis las manos convertís el alimento en inmundo. Para nada. Lo que está santificado en Levítico 11 y en el resto de la Torá siempre será limpio. Nunca lo volverá inmundo algo externo. Y siguiendo con el versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Por tanto, está poniendo de relieve: lo que realmente mata, como dice Santiago también, es lo que sale de la lengua del hombre. Nuestras palabras, nuestros pensamientos hacen que cometamos actos que son realmente pecaminosos, y que esto sí que mata al hombre, ya que quien está en pecado pues merece la muerte. O sea, tiene asegurada la muerte si no se arrepiente y cambia. Por tanto, no nos preocupemos tanto de el exterior, de lavarse las manos siempre antes de comer, si no ya el alimento es inmundo, y dejemos de lado nuestro interior. Y preocupémonos más, pues precisamente de eso, de nuestro interior, de qué pensamos, qué decimos, qué actos tenemos hacia el prójimo. ¿Le tenemos amor o no le tenemos amor? ¿Somos fríos o somos de corazón caliente para ayudar a nuestro prójimo? Eso es lo que nos debería preocupar, porque los fariseos y los escribas, que son los que acusaron a Jesús de que sus discípulos no respetaban las leyes de los ancianos, los cuales eran todos de ritual exterior, por dentro eran todo lo malo, eran sepulcros blanqueados, como dicen otros textos de los evangelios. Les gustaba mucho la honra, iban muy bien vestidos, era todo exterior, pero por dentro tenían un corazón duro, frío y completamente alejado de Dios. Por tanto, para finalizar, estos versículos no están diciendo que Jesús limpió todos los alimentos, por tanto se puede comer de todo, cerdo, mariscos, etc. Sino, está diciendo que no nos podemos basar en tradiciones de los ancianos, en tradiciones humanas que ponemos por encima de la Torá y que nosotros hacemos ley. Luego vamos a otro texto que también es muy controversial, pero como veremos, vamos a leer el capítulo entero. El propio capítulo da la explicación clara de qué significan todos estos versículos, lo cual me parece curioso que haya tanta gente que utilice ese texto para decir que se puede comer de todo y que Dios limpió todos los alimentos también, cuando el propio texto explica qué significan todas las palabras que vamos a ver a continuación. Es la visión de Pedro, contenida en Hechos 10, y dice así la historia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor?
y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Por tanto, aquí tenemos que un ángel se le aparece a Cornelio y le dice: envía hombres a Jope y ve a buscar a Simón, el cual se hace llamar Pedro, que está en casa de otro Simón, el curtidor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Por tanto, al día siguiente, ya después de la visión, estos hombres iban por el camino y iban a buscar a Pedro. Pues Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Por tanto, era una hora que Pedro ya tenía hambre y quería comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Eso es importante, darse cuenta del contexto. Pedro está con hambre y le están preparando comida, y luego Dios le da una visión. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. He dicho antes que era interesante lo que dice el versículo 10 de que Pedro tenía hambre, porque a la visión precisamente salen animales. Versículo 13. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Vemos que el cesto, el lienzo, contenía todo tipo de cuadrúpedos y reptiles y animales que son prohibidos por Levítico 11, como vimos en la primera parte. ¿Y qué dice Pedro? Vale, de acuerdo, gracias, voy a comer. Pues no, dice: no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y aquí Jesús ya estaba muerto. Eso debían ser entre 10 y 15 años después de la muerte de Jesús en la cruz. Y Pedro dice que nunca ha comido jamás una cosa inmunda. Por tanto, si Jesús hubiera hecho limpios los alimentos con su muerte, ¿por qué Pedro aún no ha comido nada inmundo? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos, si pensamos que podemos comer de todo y que las leyes dietéticas del Antiguo Testamento están invalidadas. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Lo hace 3 veces, ¿eh? O sea, eso quiere decir que da un énfasis Dios a esta visión y quiere que Pedro entienda. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Por tanto, vemos que el Señor le dice a Pedro: come, y el cesto está lleno de animales inmundos. Pedro dice que no, porque ninguna cosa común o inmunda ha comido jamás. Y luego vemos que Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y se lo dice una tercera vez incluso. Pedro aquí, como vemos, está perplejo, por tanto no ha entendido aún la visión. Está con dudas dentro de sí diciendo: ¿qué me está queriendo decir el Señor? Porque es imposible que me diga que coma algo que es inmundo. Y aún está pensando. Justo en este momento, como vemos, los hombres de Cornelio llegan a la puerta de la casa de Pedro. Versículo 18. Y llamando preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. O sea, Pedro aún está dando vueltas a qué significaría la visión, por tanto no la ha entendido aún. Levántate pues, le dice el Espíritu a Pedro, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras.
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí vemos que ya vamos por el cuarto día desde que Cornelio tuvo la visión. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, y ahora vamos a ver que Pedro ya ha entendido la visión. Recordemos que cuando él estaba pensando en la visión a ver qué significaría, vinieron los hombres de Cornelio a su casa, los hospedó, y luego los siguió porque el Espíritu les dice, sígueles y ve donde ellos te digan. Y ahora por las palabras de Pedro, vemos que ya ha entendido la visión al ver la situación. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vemos que el lienzo no significaba que ya no era una visión de Dios diciéndole a Pedro, ya puedes comer todos los alimentos que quieras. Levítico 11 y toda la Torá está invalidada, puedes comer de todo. Yo he hecho limpios todos los alimentos. No, la visión no era literal, la comida no era literal, no era para que tomara un mensaje de comida literal, sino que era una alegoría a los gentiles. Y aquí lo vemos claro. Pedro les dice, para un varón judío, juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil, es abominable. Pero a mí me ha mostrado Dios, o sea, la visión que ha visto del lienzo, lleno de cuadrúpedos y animales inmundos, que a ningún hombre llame común o inmundo. Porque Dios le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Con el sacrificio de Cristo, el Evangelio también llegó a los gentiles. Si hacemos un repaso al Antiguo Testamento, muy rápidamente, veremos que primero Israel eran dos reinos, el reino de la casa del norte de Israel y el reino del sur. El del norte fue llevado cautivo a Siria y luego fueron todos los integrantes de aquellas tribus, las 10 tribus, fueron dispersos por todo el mundo y por todas las naciones, asimilándose tanto a las naciones que al final ya no había ninguna diferencia entre ellos y los paganos con los cuales vivían. Se habían asimilado tanto a las naciones que eran completamente gentiles. Y en ciertos textos del Antiguo Testamento, como en Oseas, vemos que Dios le da carta de divorcio al reino del norte de la casa de Israel. Por tanto, según Deuteronomio 24, una vez alguien da carta de divorcio, ya no puede volver con esta persona. Y este es un misterio que no se entendía antes de la muerte de Cristo. ¿Cómo Dios podría reconciliarse con la casa del norte del reino de Israel? Porque si les había dado carta de divorcio, ya no tenían derecho a volver a Dios. Y lo que hizo Jesús en la cruz fue simplemente esto. Murió el antiguo esposo y resucitó como nueva criatura. Por tanto, gracias a su sacrificio, todas las personas gentiles que habían rechazado a Dios y les había enviado carta de divorcio, tenían acceso al nuevo hombre que era Jesús resucitado. Por tanto, tenían acceso a su gracia y a poder ser salvos si se educaban a sus directrices y seguían fieles a Dios hasta el fin. Por tanto, por eso está diciendo aquí, lo que me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Los judíos tenían en sus leyes orales también la prohibición de que ningún judío se acercara a los gentiles o a los de la casa del norte de Israel que estaban dispersos entre los gentiles. Incluso bajo pena de muerte, los consideraban animales inmundos, bestias salvajes, bestias del bosque. Claro, estaban destituidos de la gracia de Dios, por tanto, les habían cerrado la puerta, habían puesto un muro entre ellos y los otros. Y lo que hizo Cristo al morir fue derribar este muro y que la gracia de salvación y el Evangelio pudiera llegar a todos, no solo a judíos. Aquí está la explicación de la visión. Pedro, como judío, tenía muy claro esto, que no debía acercarse a ningún extranjero gentil, pero ha entendido que Dios le ha mostrado que debe ir a ellos también y darles el Evangelio. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, dice Pedro.
Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, él tenía muy claro en su mente que no podía acercarse a los gentiles, pero Dios le dice, ve y haz lo que te digo, y va. Fue sin replicar. Eso es una gran lección para los que nos llamamos cristianos. ¿Obedecemos la voz de Dios siempre? ¿Vamos donde Él nos dice? Es algo en que pensar. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho venir bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Porque de éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por todo lo que os he contado antes, de que estaban destituidos de la gracia de Dios por ley, ya que el Señor les había dado carta de divorcio a causa de sus abominaciones. No así hizo con la casa de Judá. También cometió abominaciones, pero nunca le dio carta de divorcio a la casa de Judá. Bien, vemos que Pedro les cuenta todo el Evangelio y el Espíritu Santo se derrama encima de los gentiles. O sea, también tienen este don. Y los judíos que había con Pedro pues se quedaron maravillados, decían, wow, pues entonces también el Evangelio es para los gentiles. Era algo impensable en aquel tiempo y se quedaron maravillados de lo que Dios estaba haciendo también, de lo que Dios les estaba mostrando que hicieran. ¿Y por qué se quedaron también atónitos? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, justo como pasó en Pentecostés con los apóstoles. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es increíble porque en ese texto tan bonito vemos el cumplimiento de una profecía que no se había entendido en todo el Antiguo Testamento. El cómo Dios podía hacer para poder llegar otra vez, volver a traer así a todos los gentiles, a todos los que no fueran judíos, a todos los que había dado carta de divorcio. Y aquí lo vemos. Gracias al sacrificio de Cristo pudo ser. Y si os fijáis, cuando Pedro dice todo esto es en el cuarto día desde que Cornelio tuvo la visión. Jesús murió también en el cuarto día milenial. Interesante, ¿verdad? Este paralelismo de 4:4. Bien, pues este texto, como vemos, no tiene nada que ver con comida. La comida que sale en el lienzo, la comida inmunda de reptiles y cuadrúpedos de todas clases, no es más que una parábola, una alegoría para que Pedro entienda que debe dar el Evangelio también a los gentiles, los cuales eran considerados como bestias inmundas precisamente, y gente a la cual
era prohibido acercarse y menos dar el Evangelio, ya que estaban destituidos de esta bendición. Pero Pedro entiende al final que la visión se refería a esto y por eso hace lo que el Espíritu le encomienda, dar el Evangelio a los gentiles y estos son llenos del Espíritu Santo. Por tanto, quien diga que este texto es prueba de que Dios permite comer de todo porque Jesús hizo todos los animales limpios con su muerte en la cruz, está en un completo error. Y en el propio texto sale la explicación, por tanto, no hay posible desviación argumental posible para este texto y decir que está hablando de comida y que todo está permitido por Dios. Aquí lo único que te está hablando es que el Evangelio tiene que llegar también a los gentiles y así se le hizo saber a Pedro y así lo hizo él, en obediencia al Señor. Luego, si vamos a 1 de Pedro 1, del 13 al 16, vemos que curiosamente el mismo Pedro cita Levítico 11 y eso es bastante después de este episodio de Hechos 10. Dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En el versículo 16, Pedro cita literalmente Levítico 11, donde el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Por tanto, es otra prueba más de que Pedro nunca comió animales inmundos, ni le pasó por la mente comer animales inmundos. Aún estaba guardando toda la Torá, al igual que el resto de los apóstoles. Es otro pequeño detalle más para darse cuenta de que Hechos 10, si aún no está suficientemente claro con la explicación que da el propio texto, pues aquí más adelante en su primera epístola deja claro que él entendió lo que se refería a la visión de aquel lienzo y no era para nada poder comer de todo, poder quebrar la Torá y poder comer todo tipo de animales inmundos que Dios dijo claro a su pueblo que no le eran permitidos comer. Y luego Pedro también, esta vez en su segunda epístola, capítulo 3, versículos del 15 al 18, nos dice algo sobre otro apóstol, sobre un compañero suyo, sobre Pablo. Y es algo que debemos tener muy en cuenta, porque Pablo es uno de los escritores del Nuevo Testamento que es más tergiversado por el cristianismo actual. Leemos con nuestra mentalidad y tergiversamos sus palabras sin fijarnos en qué contexto está hablando, qué pensaba Pablo cuando hablaba de ciertas cosas, qué entendía él y todo lo relacionado con eso. Por tanto, es importante tener en cuenta estas palabras de Pedro, ya avisando de que los textos de Pablo se deben leer con cuidado, no rápidos y pensando en nuestras propias tradiciones o lo que nos ha dicho nuestro pastor. Debemos fijarnos en todo el contexto del capítulo y de la epístola de Pablo, de qué está hablando, a quién está hablando y a qué se está refiriendo. Porque si hacemos esto tendremos la verdad de sus palabras, si no es muy fácil torcerlas, agarrando un versículo aquí, otro allí, sacando de contexto otro, etc. Pedro, ¿qué nos dice aquí sobre Pablo y sus epístolas? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por tanto, tengamos cuidado. Estudiemos bien los textos con el tiempo que haga falta, estudiemos bien, interioricemos bien, comparemos bien, fijémonos bien en el contexto, porque la mayoría de veces el contexto nos da la explicación de qué está hablando ahí los escritores bíblicos y no queramos ir rápido, no queramos leer un versículo aquí, otro allí y así hacer una doctrina. La Biblia se debe leer entera y tenemos que tener en claro que ella no se contradice. No hay un texto que diga algo y otro que sea totalmente lo contrario. No hay contradicción posible entre ningún texto bíblico. Por tanto, vayamos con cuidado. Con las escrituras de Pablo que ahora vamos a empezar a leer, vayamos con calma, leamos tranquilamente y con oración. Así Dios nos mostrará la verdad de estos textos y nos podremos hacer una idea de qué está diciendo Pablo.
a las personas a las cuales se refería y qué enseñanza hay para nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Los errores de los inicuos. Tengamos cuidado de no ser arrastrados por doctrinas modernas que invalidan la Torá, que tergiversan los textos bíblicos para así formar una doctrina propia basada en tradiciones o en creencias propias del cristianismo moderno. Si no estudiamos por nosotros mismos y nos fiamos por las nuevas teologías, que prácticamente leen la Biblia como a ellos les parece bien, no como es, seremos arrasados por el error de los inicuos. Pedro nos avisó, ¿vamos a tener cuidado o vamos a seguir en tinieblas, siguiendo solo lo que nos diga el pastor, lo que nos dice nuestra denominación? ¿O vamos a leer por nosotros mismos la Biblia con oración pidiendo al Señor que nos derrame su Espíritu Santo para poder entender las palabras y así poder enseñar la enseñanza correcta a los otros? Yo me decanto por la segunda opción, que cada uno haga lo que crea conveniente. Tenemos libre albedrío en el fondo. Primer texto de Pablo, un poco controversial. Es Colosenses 2, versículos del 8 al 23. Dice así, yo he titulado como Cristo el centro. Vamos a ver ahora de qué habla Pablo aquí. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Por tanto, aquí Pablo que está advirtiendo que cuidado con filosofías y sutilezas de hombres que siguen las tradiciones del mundo, de los ancianos, de sus propias creencias, y no siguen las enseñanzas de Cristo. Y ahora va a desarrollar el tema, porque en él habita en Cristo corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos todos completos en Cristo, por tanto no nos dejamos llevar por otras doctrinas o por otras filosofías o otras creencias que saquen a Cristo de nuestro centro. Versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué quitó Cristo en la cruz? Pues todos los pecados que cometió la humanidad hasta el momento, y los que se habían de cometer, quedaron anulados y borrados por su sangre, por su gracia. ¿Eso quiere decir que anuló la ley? No, para nada. Lo único que clavó en la cruz son las sentencias que había en nuestra contra. Hasta que Cristo no murió en la cruz, la humanidad estaba condenada. Le hacía falta un redentor que borrara de los humanos todos los pecados que habían cometido y les permitiera empezar una nueva vida en Cristo y tener así opción a la vida eterna. Y sabiendo que todos los pecados que podían cometer desde la muerte de Cristo hasta su muerte propia, pues podían ser perdonados gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, con arrepentimiento previo, por supuesto. No significa que se puede pecar y todo está perdonado porque sí, ha de haber arrepentimiento. Por tanto, aquí está diciendo eso, que quitaba todas las sentencias en nuestra contra antes de que Cristo tuviera éxito en su ministerio. Nos hacía falta un redentor, Él vino, murió, y ahora, gracias a esto, pues tenemos opción a ir a Él y por medio de Él ser aceptos ante el Padre y que nuestros pecados sean perdonados, los que cometemos cada día. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz.
que despojó los principados de las tinieblas, las potestades de las tinieblas, triunfó sobre ellos con su muerte en la cruz, porque él tuvo una vida sin pecado, por tanto triunfó ante Satanás. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Aquí qué está diciendo? Está haciendo referencia a un grupo de gente que aún está actualmente, los cuales son llamados gnósticos. Seguro que os sonará el gnosticismo. Eran gente que adoraban a ángeles y tenían cultos que para nada tenían a Cristo en el centro. Y aquí estamos en una situación, como hemos visto, de esta gente que estaba acusando a los cristianos, a los que seguían a Cristo, a los que tenían a Cristo en el centro, de por sus días, les juzgaban por la comida, etc. Y Pablo está diciendo que no hagáis caso a todas estas personas que os juzgan en todo eso. Vosotros tenéis a Cristo en el centro, tenéis su doctrina, sus enseñanzas, por tanto, seguidla a Él y no os dejéis llevar ni afectar por estas personas que para nada tienen a Dios, sino que están en el paganismo, adorando a ángeles, etc. Como dice aquí en el versículo 19, hacen eso y no asiéndose de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Vemos que los cristianos estaban sometidos a presión por otro tipo de personas que tenían otras creencias y les decían no hagas esto no así, esto tal, esto cual. Les querían imponer sus propias leyes, sus propios preceptos. Y Pablo les dice, vosotros tenéis a Cristo, que es vuestra cabeza, seguidlo a Él, no lo quitéis de vuestro centro y seguid las directrices que dio Cristo cuando estaba aquí. Y las directrices que os damos nosotros a conocer, las cuales son de Cristo. No hagáis caso ni os dejéis afectar ni rebajar por estas personas que están todo el rato intentando contradecir las enseñanzas de Cristo y sacarlo del centro. Versículo 22. Bueno, decía, no manejes, ni gustes, ni antojes, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso. Otra vez estamos con querer imponer mandamientos y doctrinas de hombres, este caso por parte de los gnósticos. Y de esta forma quitan el amor y quitan a Cristo del medio. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí, duro trato del cuerpo, vemos que también esta gente pues agredía su propio cuerpo, lo hería, porque así pensaban que agradaban a su supuesto Dios. Pablo dice, huid de todo eso y no os dejéis desviar del camino que Cristo marcó a causa de esta gente, por favor. Por tanto, aquí tenemos el contexto de Colosenses 2. Pablo está poniendo en su lugar a Cristo en el centro y está diciendo que no nos fiemos de doctrinas de hombres y de otras personas de otras creencias que no tienen a Cristo en el centro y que lo que quieren es imponernos sus preceptos, sus mandamientos y que muchas veces son pues incluso de agresión al cuerpo. Nos juzgan por el comer, por los días de reposo, etc. No os preocupéis por nada de eso, dice Pablo. Seguid la enseñanza que os hemos dado y tened a Cristo en el centro. Y ahora vamos a 1 de Corintios 8. Este, junto con dos capítulos más, se plantea una cierta problemática que había en la pagana Corintio. Y ahora vamos a ver de qué trataba. Ídolos, conciencia y débiles en la fe. De esto habla este capítulo y los posteriores. Y ahora vamos a comprobarlo. Dice así, Pablo refiriéndose a la gente de Corintio. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por tanto, ¿de qué está hablando? De la carne sacrificada, de los animales sacrificados a los ídolos. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo?
Aquí está diciendo, sabemos todos, tenemos conocimiento sobre la carne sacrificada a los ídolos, pero cuidado, no nos envanezcamos de eso, porque el amor está primero de todo. El amor es el cumplimiento de la ley. Por tanto, debemos tenerlo en cuenta cuando tratamos con el prójimo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, porque si nos basamos solo en el conocimiento y descuidamos el amor, nos convertimos en piedra de tropiezo para otros que quizás son más nuevos en la fe. Debemos tenerlo en cuenta. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí está poniendo en claro que hay viandas que se sacrifican a los ídolos, y nosotros, los cristianos, debemos tener claro que un ídolo nada es. No afecta, un ídolo no tiene poder en sí mismo, ni puede afectar a las viandas que se le ofrecen, no las puede bendecir ni maldecir, ni nada por el estilo. Como cristianos sabemos que solo hay un Dios y que tenemos un solo Señor, que es Jesucristo. Y sigue diciendo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Por tanto, ¿qué está diciendo aquí? Ahora se está refiriendo a un grupo de cristianos noveles que, bueno, antes eran paganos y estaban habituales a comer carne sacrificada a los ídolos y creían que el ídolo tenía un poder sobre esta carne, por tanto esta carne era bendecida por el ídolo y la comían reverenciando al ídolo. Comían esta carne pensando que tenía poder dado por el ídolo y por tanto les sentiría bien y que estaba bendecida por el ídolo, digámoslo así. Y aunque ahora ya sean cristianos, aún son débiles y su conciencia se puede contaminar si comen carne sacrificada a los ídolos, porque aún, como son débiles, no son fuertes en la fe, aún les puede venir a la mente que esta carne está bendecida de alguna forma por el ídolo, etc. Y de esta forma caer en idolatría. ¿Qué dice más Pablo? Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Por tanto, aquí está Pablo diciendo, tengamos en cuenta al débil en la fe, porque si tú como cristiano fuerte sabes que el ídolo no es nada y que no afecta para nada a la comida que se le ofrece, si tú luego comes comida sacrificada al ídolo, tú sabes que no ha cambiado sus propiedades, no tiene nada, por tanto te la puedes comer y no caerás en idolatría respecto al ídolo porque sabes que el ídolo nada es. Pero si al lado tienes uno que es débil y te ve a ti como fuerte en la fe comer de lo sacrificado en el ídolo, al ídolo, el débil puede caer, puede ser tropiezo para el débil porque como él es débil, aún puede pensar que el ídolo tiene poder en sí mismo y que cambia las propiedades de la carne, y puede pensar, pues mira, si este fuerte en la fe como es sacrificado a los ídolos, yo también puedo. Pero el débil ya no comería como el fuerte en la fe. Comería de esta carne reverenciando al ídolo y estaría cayendo en idolatría. Por eso dice Pablo, tened cuidado, vosotros los fuertes en la fe sabéis que el ídolo no es nada y podéis comer tranquilamente, pero el débil en la fe aún no lo tiene del todo claro, por tanto, si tenéis un débil en la fe al lado, no comáis mejor de la carne sacrificada a los ídolos. Hacedlo por él. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Por lo que decía antes, aunque tú sepas que no es nada, tu conocimiento, que es correcto, puede hacer que el débil en la fe se pierda, porque él aún no es suficientemente fuerte para saber que el ídolo nada es, y si te ve a ti como fuerte comer la carne ofrecida al ídolo, él también la comerá y pensará que, bueno, que es lícito comer carne de los ídolos y de esta forma reverenciarlos.
Por tanto, tu conocimiento, aunque sea verdadero, sería piedra de tropiezo para el débil. Por tanto, abstente de comer carne sacrificada a los ídolos ante un débil en la fe para no serle tropezadero. Versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es tener en cuenta al prójimo, el amor al prójimo. Si tu hermano es débil y aún no ha llegado a la fe fuerte en Cristo, abstente de hacer ciertas cosas delante de él, aunque tú sepas que no sean problema alguno con Dios. Hazlo por él. Ayúdalo a él, no seas piedra de tropiezo para él, y de esta forma estarás también amando a Dios, amando a Cristo. ¿Qué más? Primera de Corintios 10. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo? Pero de los más de ellos no se agrada a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Aquí se está refiriendo a la gula, a lo que, a lo que le pidieron el pueblo de Dios a Jehová: danos carne, por favor. Pues les dio carne, perdices, que por cierto es un animal limpio permitido en Levítico 11, y les hizo pagar su gula. Muchos murieron a causa de su gula. Y no está diciendo cuidado con eso, no caigamos en sus mismos errores. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Eso, si no recuerdo mal, es en Baal peor. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne lo que comen de los sacrificios, ¿no sois partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí está haciendo otra vez hincapié en el ídolo. Y está diciendo lo siguiente: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican porque lo sacrifican a un Dios que ellos suponen que tiene poder en sí mismo y que les va a bendecir esa comida. Y por tanto luego comen la comida reverenciándola, reverenciando el teórico poder o el teórico beneficio que ha impuesto el ídolo en esta comida. Eso es de lo que encontraba Pablo. Como hemos visto en 1 Corintios 8, el ídolo nada es, y un cristiano ya lo sabe que solo hay un Dios. Pero los gentiles aún no, y los débiles de la fe aún tienen dudas. Por tanto, ¿qué está diciendo? No reverenciéis a los ídolos, no participéis en estas ceremonias y no comáis la carne de los ídolos pensando que ésta está bendecida por el ídolo. Debéis saber que no tiene ningún poder en sí mismo el ídolo y que no ha bendecido nada. La carne es la carne, no hay más, no ha cambiado nada.
lo que Dios bendijo en Levítico 11 en su Torá es bendito para siempre. El ídolo no interfiere ni para bien ni para mal en esta comida. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Otra vez está haciendo hincapié, como 1 Corintios 8, en la conciencia del otro. No busquemos nuestro propio bien aunque tengamos conocimiento correcto. Fijémonos en el otro, tengamos amor al otro y no seamos tropezadora para el otro. No afectemos a la conciencia débil del otro. Tengamos en primer lugar presente esto, la conciencia del otro, el amor al prójimo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Aquí tenemos un caso que vamos a ver explicado un poco más profundamente en breve. Claro, en Corinto muchas veces la carne sacrificada a los ídolos luego era vendida en los mercados. Y había esta cuestión en los nuevos cristianos. A ver, yo si voy al mercado, ¿cómo sé si esta carne ha sido sacrificada o no al ídolo? Pues Pablo, con todo explicado antes de que el ídolo nada es, etcétera, etcétera, aquí dice, no preguntemos nada por motivos de conciencia, simplemente compremos la carne y ya está, porque sabemos que del Señor es la tierra y su plenitud. El ídolo no ha afectado en nada a esta carne. No tengamos miedo a esto. Y luego otro caso, versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entendiendo que aquí la comida que se pone es carne evidentemente santificada por Levítico 11, no cualquier tipo de comida inmunda. Si no, Pablo nunca diría que coméis sin motivo de conciencia, sin preguntar por motivo de conciencia. Aquí el tema es que hay una carne sacrificada a los ídolos y luego mucha de ella, la que sobra, se vende en carnicerías. Y Pablo dice, comprad y comed sin preguntar, y si algo os invita, no preguntéis si es sacrificado a los ídolos, simplemente comed. Pero, si algo nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, o sea, si ya la persona que nos da la comida nos dice esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Por tanto, si nos ponen comida en casa de alguien, comida permitida, por supuesto, y no hay ninguna pregunta ni hay ninguna cosa respecto a la carne, comamos y ya está. Pero si el que nos pone la comida les dice sí, que fue sacrificado a los ídolos, tenemos que decir que no lo vamos a comer. ¿Por qué? ¿Por causa nuestra? No, por causa de la conciencia del débil en la fe. Nosotros sabemos, los fuertes de la fe saben que un ídolo nada es y que nada afecta a la carne sacrificada y que no afecta a la carne sacrificada a estos ídolos, no afecta a sus propiedades. El ídolo no tiene poder en sí mismo para hacerlo. Pero, por motivos de conciencia del otro, debemos declinar la invitación a comer si nos dicen que es sacrificado a los ídolos, para no ser piedra de tropiezo para el débil. Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Va todo de amor al prójimo y de tener en cuenta la conciencia del otro. Y si yo, con agradecimiento, participo, ¿por qué he de ser censurado, por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver aún más, porque lo que os he explicado resulta que también sale explicado en diversos análisis del Nuevo Testamento. Eso lo saqué de la biblioteca en línea Watchtower y también una explicación muy similar se encuentra en el comentario del Nuevo Testamento William Barclay, uno de los más famosos que existen. Y vamos a ver lo que os he explicado un poco más ordenado y más, digamos, más resumido y más profundo con respecto a los mercados, la carne sacrificada a los ídolos, el participar en las ceremonias de sacrificio de animales a los ídolos, el comer o no comer respecto a la conciencia del otro, etc. Lo vamos a ver todo un poco más ordenado y nos va a quedar completamente claro
a qué se estaba refiriendo Pablo y qué estaba queriendo decir a los cristianos conversos de Corinto. Dice así: una costumbre pagana muy extendida en el siglo I era ofrecer carne a los ídolos en determinadas ceremonias. En estas ocasiones se colocaban sobre el altar del ídolo ciertas porciones del animal que había sido sacrificado. Una parte del animal era para los sacerdotes y otra para los adoradores, que usaban la carne para una comida o fiesta, bien en el templo o en una casa privada. Sin embargo, una porción de la carne solía acabar en el maquelón o carnicería para su venta. Muchas personas, antes de hacerse cristianos, estaban acostumbradas a comer carne ofrecida a los ídolos con un sentimiento de reverencia hacia el ídolo. 1 Corintios 8:7. ¿Qué estamos viendo aquí? Que muchas personas que ahora eran cristianos conversos, en su vida anterior, comían esta carne con un sentimiento de reverencia hacia el ídolo. Eso es muy importante porque eso es lo que implica idolatría. Comer con reverencia. No el hecho de comer, sino comer con reverencia, pensando que esta carne ha sido bendecida por el ídolo. Al hacerlo, estos anteriores paganos habían llegado a ser partícipes con el dios demonio representado por el ídolo, como sale en 1 Corintios 10:20. Fue muy apropiado, por lo tanto, que el cuerpo gobernante de la congregación cristiana primitiva, guiada por el Espíritu Santo, enviara una carta desde Jerusalén en la que se prohibía comer carne ofrecida a los ídolos con un sentimiento de reverencia al ídolo. No se prohibía comer la carne de los ídolos, porque, como dice Pablo, sabemos que el ídolo nada es, pero sí se prohibía comerla con un sentimiento de reverencia al ídolo, que es lo que harían muchos cristianos conversos nuevos, aún débiles en la fe. Este punto es muy importante, ¿eh? Con un sentimiento de reverencia. Eso es lo que marca entre idolatrar y no idolatrar a esta comida, salvaguardando así a los cristianos de participar en una forma de idolatría. Hechos 15:19 al 23 y versículos 28 y 29. Algunos cristianos, por ejemplo, los que vivían en la pagana Corinto, tuvieron que hacer frente a una serie de preguntas acerca de este asunto. ¿Podrían ellos con buena conciencia entrar en el templo de un ídolo y comer carne, haciéndolo sin la intención de honrar al ídolo? ¿Y sería objetable comprar en el maquelón carne que había sido ofrecida en ceremonia a los ídolos? Finalmente, ¿qué debería hacer un cristiano cuando se le invitase a comer en una casa? Bajo inspiración, Pablo les proporcionó a los cristianos de Corinto la información oportuna para ayudarles a tomar decisiones correctas. Aunque un ídolo no es nada, no sería aconsejable que un cristiano entrase en el templo de un ídolo para comer carne, aunque el acto de comer no formaba parte de la ceremonia religiosa. Puesto, ¿por qué? Porque si se hace esto, ¿qué pasaría? Podría dar una impresión equivocada a los que estuviesen débiles espiritualmente, a los que aún no han asimilado y entendido completamente que un ídolo nada es y que no tiene poder para bendecir o maldecir. Estos podrían llegar a la conclusión de que el cristiano estaba adorando al ídolo, lo que podría hacerles tropezar o inducirlos a comer en el transcurso de una ceremonia religiosa carne sacrificada a los ídolos, lo que constituiría una clara violación del decreto del cuerpo gobernante. Estarían cayendo en idolatría completa. También existía el peligro de que el cristiano que comiese violara su propia conciencia y cediese a la adoración del ídolo. 1 Corintios 8 del 1 al 13. Primero, como vemos, lo que he contado antes sería para conciencia del otro. Si los cristianos débiles en la fe ven que un cristiano fuerte en la fe come del ídolo, pues sería tropiezo para ellos porque ellos se verían inducidos también a comer esta carne del ídolo y participar en las ceremonias, lo cual esto sería idolatría, porque estarían haciéndolo en una reverencia hacia el ídolo. Y también, pues el débil en la fe, cuando comiera, podía caer en su pasado, en la idolatría de su pasado, y mientras come, pues ceder a la idolatría mental hacia el ídolo, pensar que esta carne ha sido bendecida realmente por el ídolo, cuando no es así. Solo hay un Dios y el ídolo nada es. Puesto que la ofrenda ceremonial de la carne a los ídolos en realidad no producía ningún cambio en la carne, y es así, no había cambios biológicos o a nivel molecular en la carne, el cristiano podía comprar carne del mercado que se abastecía de los templos con una buena conciencia, porque la carne seguía siendo la carne, no había cambiado sus propiedades. Esta carne
había perdido su carácter sagrado. Era tan apropiada como cualquier otra y por lo tanto el cristiano no estaba obligado a preguntar de dónde procedía. Y es lo que hemos leído antes en 1 Corintios 10, versículos 25-26. Además, el cristiano, invitado a una comida, no tenía que preguntar sobre el origen de la carne, sino que podía comerla con buena conciencia. No obstante, si alguien presente en la comida hacía la observación de que la carne había sido ofrecida en sacrificio, el cristiano no la comía para no hacer tropezar a otros, lo que hemos leído antes también. Las palabras del glorificado Jesucristo a Juan con respecto a las congregaciones cristianas de Pérgamo y Tiatira indican que algunos no habían hecho caso del decreto apostólico de mantenerse limpios de cosas sacrificadas a los ídolos. Y algunos de estos textos los vamos a leer ahora, porque son textos mal interpretados por mucha gente que dicen, no, no, Pablo comió prohibir y los apóstoles prohibieron completamente comer carne sacrificada a los ídolos. Y hemos visto que no es cierto. Analizando el texto bíblico correctamente y ahora corroborando también con este comentario de los capítulos, vemos que no se prohibió comer la carne. Se prohibió comer la carne si se hacía con reverencia hacia el ídolo, o si en el momento de comer había un débil en la fe al lado, pues no hacerlo por su conciencia, para que no ser tropiezo para él, que aún podía pensar que el ídolo era algo. Debemos tenerlo claro, no estaba prohibiendo comer carne a los ídolos, sino hacerlo en sentido de reverencia y para no afectar a la conciencia del otro que era débil en la fe. Por otro lado, hemos visto que estos capítulos no está diciendo Pablo que se puede comer de todo y tranquilamente. Está solo haciendo referencia a una problemática concreta con los ídolos. Debemos tenerlo claro y situarlo todo en su contexto y en su lugar. Bien, ahora toca analizar Romanos 14, del 1 al 13, que es de una temática muy similar a, a los textos de 1 de Corintios 8 y 1 de Corintios 10, pero como veo que llevamos bastante tiempo, 1 hora y cuarto casi, y la temática ha sido muy densa, lo vamos a dejar para una tercera parte. En la próxima parte empezaremos desde aquí y llegaremos hasta el fin analizando otros textos controversiales del Nuevo Testamento y ya cerraremos este tema para luego, en una cuarta parte, si Dios quiere, iniciar sobre la dieta que deberíamos tener ahora la última generación, los del tiempo final. Una vez tenemos todos los tipos de dietas que da Dios y podemos elegir cuál dieta debemos elegir ahora, eso lo vamos a ver en una cuarta parte, si Dios quiere, dentro de unos días. Por tanto, os dejo hasta que haya la tercera parte. Espero que os haya sido de edificación ese tema, que se haya podido entender más o menos bien, al menos, y que os pueda servir para dar luz a otros que aún están en error interpretando todos estos textos, afirmando que Pablo dice y que Jesús hizo todos los alimentos limpios y que por tanto se puede comer de todo, invalidando así la Torá, la cual es la propia palabra, es el propio Jesús, por tanto no puede ser variado. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.